Ese es un bueno para que nos despertemos y prestemos atención. Así que bueno, quisiera leer un salmo antes de que podamos continuar. Y creo que este salmo es bastante oportuno, el Salmo 19. Dice así el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. No cabe duda, hermanos, que venir a lugares como este aprecia uno de una u otra manera la naturaleza, la tranquilidad, y queríamos buscar justamente un lugar así especial donde podamos retirarnos, por así decirlo, un tiempo y un momento donde podamos disfrutar no solamente de la tranquilidad, también de la naturaleza y de compartir un tiempo reunidos diferentes pueblos, diferentes nacionalidades, diferentes orígenes, pero unidos por el Evangelio. Así que yo quisiera primero, antes de empezar, que levante la mano quienes vienen de fuera de IBDS, que no pertenecen a IBDS. Ok, empecemos por aquí. ¿Ustedes vienen de dónde? De Ginebra. De Colombia. Ok, pero viven acá en... Ah, qué bien. Bueno, nos visitan de Colombia y vienen de Ginebra. Ah, ok, qué bien. Un aplauso para los hermanos que vienen de tan lejos. Desde Ginebra, qué bien. Bienvenidos. Por allá también me dijeron. Por allá también. De Chicago. Ah, el pastor viene, bueno, viene de más lejos. Un aplauso para el pastor que viene de Chicago. Sí, ¿quién más está por ahí? ¿De dónde? De Lyon, bravo, bienvenida, un aplauso de Lyon. Qué bien. ¿Quién más está por ahí? Levanten su mano. Ah, está el varón. De Barcelona, bien. Levanten la mano, ¿quiénes son del Barcelona aquí? Vizca Barça, bravo, eso es. Son de los míos, estos son de los míos. Muy bien. ¿Aquí hay alguno del Madrid? Vamos a hacer una cosa, hermanos. Esta reunión se ha terminado para esta mesa de aquí. Creo que es la mayoría del Madrid. Pueden ir saliendo. Muchas gracias. Bueno, el Evangelio nos une a barcelonistas y madridistas, ¿verdad? Podemos ver un partido entonces tranquilo. ¿Quién más está por ahí que viene de otro lugar? ¿O de fuera? ¿Se fue a dormir? Un aplauso para Joana que se fue a dormir. ¡Bravo! También se lleva su aplauso Joana que se fue a dormir. Ok. Ella viene de Alemania. ¡Wow! ¡Qué bien! Así que tenemos personas que nos visitan desde fuera. ¡Qué bien! Bienvenidos todos, hermanos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Mantilla. Soy el pastor, uno de los pastores de IBDS y es un gusto recibirlos. Sean todos muy bienvenidos y estamos muy contentos de poder recibirlos y esperamos asimismo que ustedes se sientan acogidos, que sea un momento de edificación, un momento de crecer en el Señor y un momento también para conocernos con otras personas. Amén. Así que yo, antes de darle paso al pastor Fausto y a su esposa, quisiera brevemente contar un breve testimonio de cómo fue que conocimos a nuestro hermano. Pero ustedes deben preguntarse también cómo es que llegó el pastor Fausto desde Chicago hasta aquí, a París, tan lejos, ¿verdad? Y encima no solo a París, sino que 2 horas más adentro que estamos aquí. Yo no sé ni dónde estamos, pero sé que estamos por aquí cerca. Estamos en Francia, al menos eso yo sé. Hermanos míos, hace 5 años aproximadamente, o un poquito más, habíamos contactado al pastor Fausto para traerlo a un retiro. Pero lamentablemente en aquel entonces no se llevó a cabo. En ese tiempo atravesaba yo y algunos hermanos por un momento bastante difícil. Habíamos tomado una decisión bastante importante que iba a trascender nuestras vidas
Y cuando nosotros decidimos no hacer el retiro que en ese tiempo se iba a llevar a cabo y en el que iba a venir a participar el pastor y su esposa, no se pudo llevar a cabo. Entonces, él me pregunta, dice, hermano, ¿qué pasó con el retiro? ¿Se va a llevar a cabo o no? Y yo, muy triste, pues le digo, no, hermano, mire, fíjese que no va a ser posible. No va a ser posible llevarlo a cabo, así que pues lo lamento mucho, yo me disculpo y lo siento por hacerle perder el tiempo. Y me dice, mira, ¿y qué pasó con eso? Y, bueno, yo le expliqué brevemente la situación, pero el hermano no solo se quedó ahí como diciendo, bueno, si no se lleva el retiro, pues yo no tengo nada que hacer ahí, hasta luego. No, sino que fue mucho más allá. Y me dice, en ese momento que yo le estaba conversando esta situación, me dice, mira Carlos, ¿te puedo llamar? Y yo me sorprendí porque yo había hablado con el hermano un par de veces solamente para comunicarle nuestro deseo de que viniera al retiro. Él me dice, ¿te puedo llamar? Y yo le digo a mi esposa, mira Gaby, dice, pastor, ¿se puede llamar? Yo me sorprendí y le dije, bueno, claro que sí, con gusto. Y me llamó. Me dice, mira, yo estaba muy interesado y tenía mucho deseo de ir al retiro, pero estoy más interesado ahora de cómo tú te sientes y cómo tú estás por la decisión que has tomado. Yo tomé una decisión bastante especial y muy trascendental para mi vida. Y el pastor no solo estaba preocupado de por qué no se iba a llevar al retiro, sino que estaba más preocupado de cómo yo me sentía. Y eso para mí marcó un momento de mi vida. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, el pastor Fausto ha sido parte de una u otra manera, directa o indirectamente, de la plantación de esta iglesia. Él ha sido parte en consejería, él ha estado dispuesto todo el tiempo y cada vez que yo, al principio me daba pena llamarlo al hermano, decirle, hermano, mire, un consejo en esta cosa. Me daba pena decirle, ¿no? Pero después ya era, yo le mandaba audio, decía, a ver, tengo este problema, esta situación, ¿qué opina usted? Y ya él respondíamos así, muy fluida la comunicación. Y teníamos llamadas y videollamadas. Constantemente se volvió un tutor y un consejero, no solo para mi persona, sino para nosotros 6. A modo de testimonio muy privado, y no se lo digan a nadie, el pastor Fausto conoce nuestros berrinches, nuestras peleas, nuestras discusiones, nuestras diferencias, porque entre los 6 hemos tenido muchas diferencias. Abel, Luis, sus esposas y nosotros. Hemos tenido diferencias porque plantar una iglesia y bajarnos de nuestro orgullo, de nuestra altivez, de nuestra soberbia, no ha sido cosa fácil. Entonces Dios usó al hermano como ese aceitito que nosotros necesitamos para que esta máquina funcione. Y el pastor conoce muchas etapas de esta plantación de esta iglesia. Como les digo, hermano, conoce nuestras diferencias, nuestras peleas, nuestras discusiones, ya ha sido intermediario en alguna ocasión. Así de cercano es el pastor Fausto. Y por eso nosotros teníamos todo el deseo y el gozo de invitarlo en medio nuestro, porque no solo era un pastor que yo veía por ahí en Radio Eternidad o en Hogar sobre la Roca, que es uno de los programas que dirige, sino que se volvió no solo en una imagen que yo conocí en YouTube, sino que se volvió en alguien cercano, en el cual tú podías contar y confiar y recibir un consejo oportuno, como dice la Escritura, en el momento más oportuno. Entonces se volvió alguien muy cercano para nuestras vidas y por eso es que el pastor Fausto y su esposa están hoy aquí. Así que, ¿qué les parece si les damos un aplauso a nuestros hermanos que vienen de tan lejos? El pastor Fausto dirige un programa que se llama Hogar sobre la Roca y yo sé que muchos de ustedes lo conocen y lo dije ya el día de ayer. Su esposa es directora del Ministerio Aviva Nuestros Corazones en español y yo sé que algunas de las mujeres, por si no todas, conocen ya el ministerio, pero ahora el pastor Fausto está dirigiendo otro programa que se llama Firme sobre la Roca. El asunto es que todo es sobre la roca. ¿Por qué? Porque la roca es Cristo. Entonces el hermano sabiamente ha puesto a sus programas Hogar sobre la Roca y Firme sobre la Roca, porque nosotros como matrimonio necesitamos estar edificados sobre la roca. Porque si no está edificado sobre la roca, está edificado ¿dónde? En la arena. Y cuando vienen los problemas, las dificultades que siempre hay en el matrimonio. Así que bien, hermanos, yo quisiera que me acompañen a una oración para que podamos empezar y después de orar le voy a pedir a mi hermano, el pastor Fausto y su esposa que pueda pasar por aquí. ¿Qué les parece si oramos?
Señor, te agradecemos por este hermoso momento que tú nos permites compartir. Queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos darte gracias por habernos traído con bien. Gracias por proveernos de alimentos esta noche, bendito Señor. Gracias por proveernos de momentos como este que edifican nuestros corazones, edifican nuestra vida y nos da impulso, esperanza para seguir hacia adelante, bendito Señor. Te pedimos que a través de este tiempo nuestras vidas continúen siendo edificadas como lo han sido, Señor, en esta semana, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos y nos ponemos en tus manos para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Les voy a pedir que pasen aquí mis hermanos. Qué bien, güey. Invítame. Yes. Ah, mira qué buena idea, estamos avanzando. Estamos preparados. Sí, bien. Bien, hermanos, lo que vamos a hacer es algo muy dinámico, bastante dinámico. No queremos hablar sobre nosotros o no queremos solo participar nosotros, así que ustedes están aquí no solo para escucharnos, nosotros también queremos escucharles a ustedes por si ustedes tienen alguna pregunta conforme avanzamos en este conversatorio. Y oigan esto, es un conversatorio, ¿ok? No es una entrevista a los hermanos, es un conversatorio, así que ustedes pueden participar también. Si desean, levantan la mano y hacer una pregunta, pueden hacerla. De hecho, todos están invitados a hacer una pregunta. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Me acompañan? Así no me quedo solo yo entrevistando a los hermanos, porque de pronto hice solo 2 preguntas y no tengo nada más que preguntar. Así que si ustedes desean saber un poquito más de la vida de nuestros hermanos, de su ministerio, pues es hora de preguntar. Y yo quiero comenzar. Voy a comenzar yo y luego les voy a dejar plaza a ustedes. Así que vayan pensando en qué desean preguntar a los hermanos. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, aquí están. Sí, ok, este es el teléfono de mi esposa, no tengo el mío, está sin batería, pero voy a intentar utilizarlo. Ah, ok, aquí está. No olvides de comprar la leche. No, eso no es. Ok, esta es. Hermanos, yo preparé algunas preguntitas porque dije, de pronto los hermanos, como es el primer día, están un poco tímidos, no van a querer participar, no van a querer preguntar. Dije, voy a prepararme yo 2, 3 preguntas por si acaso y así vamos avanzando. Así que lo primero que yo quisiera es preguntarles un poquito acerca de su matrimonio, de cómo ustedes se conocieron y qué tiempo llevan ustedes casados. Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Qué gusto estar aquí con ustedes. Yo les confieso que cuando el pastor Carlos estaba haciendo ese recuento histórico de nuestros inicios, yo los había olvidado, porque uno ve a mucha gente, habla con mucha gente, pero me emocioné sentado ahí, porque así fue como dijo, así mismo fue. Como Dios fue entretejiendo nuestras vidas, y ahora nos trae aquí, nos permite ser testigos presenciales de la obra que Él ha hecho. Y sin uno buscarlo, como decía Carlos, hemos conocido los inicios y el avance de lo que hoy son ustedes, Iglesia Bíblica Dios Soberano, y de verdad que es emocionante eso. El propósito de esta reunión esta noche era algo informal, para que nos conocieran mejor. Yo le decía a los pastores que cuando uno viene de lejos a darles por la nuca con la palabra, pues es bueno que nos conozcan primero para que cuando oigan lo que se les va a decir, pues lo tomen mejor. Porque cuando viene un extranjero por ahí y me viene a decir estas cosas, yo lo que quiero es tirarle con un vaso, con una botella de esa de refresco. Pero cuando nos conocemos mejor, yo creo que Dios facilita la dinámica, porque ahora me está diciendo algo, alguien que ya yo conozco mejor, que conozco de dónde viene, lo que Dios ha hecho en su vida,
y ahora recibo mejor. Sabemos que es Dios que nos lo está diciendo, pero es la cara esta que están viendo, estas caras son las que están viendo. Entonces, queríamos tener este tiempo de familia, más familiar, más informal, para que se achicara esta distancia que hay ahí. Toda esa distancia entre ustedes y esto, pues queremos que eso se achique y estemos más cerca, porque así recibimos mejor la información que se nos va a dar. Nosotros tenemos, Carlos, 36 años de matrimonio y yo diría que 46 de conocernos. Sí. Nos casamos en el 87 con 27 años y 26 años. Tenemos una hija de 34 que a su vez tiene 5 hijos. Y Laura es dominicana, yo soy cubano de nacimiento, pero salí bebé, así que no estuve ahí nunca, solo los primeros meses. Y eso es eso. Sí, tal vez no sé si la hermana quiere aportar algo más, ya que el pastor... Te cuento que Fausto pensó mucho en ser mi novio. Me agarró y me dejó varias veces. Pero sí, aquí no tiene el Señor ahora. Como pueden ver, ya ella sanó. Ya sanó de esas heridas, ya ella está sana. Porque yo ni pensaba decir eso, pero se ve que todavía eso no ha terminado de cicatrizar ahí. Pero ¿cómo fue ustedes? ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, porque es una historia larga y no es temprano. Yo creo que los hermanos están... ¿Tienen sueño, hermanos? No, ya están deseosos de escuchar. Yo conozco a Laura a mis 17, 18, en casa de la que muchas conocen como Patricia de Saladín, la voz de Nancy de Moss. Ella era muy amiga desde la infancia y Patricia tenía una fiestecita en su casa y un amigo en común me invita a mí y Laura, claro, como amiga de Patricia, estaba en esa reunión y ahí nos conocemos por primera vez, pasamos la noche bailando juntos y ahí empezó el conocernos. Pero como dice Laura, la dinámica fue algo accidentada, porque la cortejé un tiempo, me alejé, volví después de un tiempo, la dejé y ya volví a una tercera ronda y ahí lo oficializamos y ya fue un noviazgo ya oficial, pero ahí después de un año y pico, 2, la dejé de nuevo. Y ahí nuestros caminos se separaron, yo fui para Estados Unidos, ella quedó en Dominicana, pasaron 3 años y pico, y entonces, 3 años y pico, no llegaba a 4. Acuérdate que el autista soy yo me sé la fecha de todo. Entonces, ya estando yo en Estados Unidos y en Dominicana, yo ahora sé que fue Dios, en aquel entonces no reconocía a Dios, no éramos creyentes, pues me doy cuenta que ella era la mujer que yo quería. Después de haber probado otras cosas y creer que tenía que probar y ver, pues me doy cuenta que ella era y le escribo entonces pidiéndole matrimonio. Ella tenía una relación y soltó esa relación y me dijo que sí y entonces planificamos boda y nos casamos en febrero del 87. Wow. Sí. Ya no vamos a hablar más de eso. Yo quisiera preguntarle ahora a mi hermana Laura. El pastor tuvo cierta duda, cierta lucha, pero con usted, ¿cómo fue la situación? Yo creo que él tenía miedo al compromiso y oyéndolo hablar me acuerdo de los franceses que me han mencionado que ellos viven la vida, viven en su juventud antes de asentarse. No, para mí fue ver cómo mi familia me decía, deja ese hombre ya, no me hagas caso, ya te he dejado varias veces. Pero me quería muchísimo. Entonces, yo tuve otro novio que casi me llevó a casar y entonces recuerdo que el día de la boda con Fausto, ese otro novio me llama, no te cases, pero el Señor tenía un plan y lo llevó a cabo. Wow. ¿Usted intervino en ese momento? Como estamos hablando de matrimonio, aunque el retiro es de familias, sí. Lo de matrimonio fue anoche. Sí, ahora en Cristo y ya mayor,
puedo darme cuenta que esa era mi situación. Yo tenía temor. Yo estaba inseguro y atemorizado por el compromiso. Yo vengo de un hogar disfuncional donde hubo un matrimonio muy rocoso, mucha infidelidad, mucho llanto de parte de mi madre, hijos fuera del matrimonio de parte de mi padre, divorcio. Entonces, yo sabía lo que yo no quería, porque sabía cómo se veía, pero yo no sabía cómo se hacía bien. Y cuando ya me acercaba a que esto se podía formalizar, yo le huía porque tenía miedo, yo sabía, yo voy a fallar, yo no lo voy a hacer bien, yo no, me atemorizaba. En ese entonces, si me lo hubiera preguntado, yo te hubiera dicho, no, yo lo que quiero es vivir primero y probar y quemar esa etapa. Pero en el fondo lo que había era ese temor a fallar, a repetir lo que yo había visto y que yo no quería hacer. Esa era la realidad. Muy bien. Yo tengo una segunda pregunta porque yo sé que ustedes ya pensaron alguna, ¿verdad? ¿Ya tienen en mente alguna? Ya. Por cierto, hoy día existen los teléfonos, así que ustedes pueden ahí escribir su pregunta para que no me dejen solo aquí. Yo quisiera preguntarles también, hermanos, ¿en qué etapa de sus vidas los llamó el Señor? El Señor nos llamó cuando yo había cumplido 4 días antes 43 años. Ya yo tenía 4 décadas viviendo en el mundo, viviendo como un mundano. Y Laura, a quien Dios llama primero 8 días antes, tenía 41, 42. Dios la salva, la convierte de una manera instantánea y milagrosa en nuestra casa, ella oyendo un audio. Y 8 días después me convierte a mí cuando yo la acompaño a ella a nuestra primera iglesia evangélica, no católica, que visitamos porque ella quería ir, porque ya en esos 8 días ya había hecho sus averiguaciones y yo la acompaño por temor a lo que le van a decir ahí, la van a enseñar ahí. Y ahí yo sentado con ella en esa primera vez en una iglesia, empiezan a predicar y nazco de nuevo en mí, empiezo a llorar desconsoladamente, convencido de mi maldad, de que yo era el hombre peor de la tierra. Y el Señor en cuestión de 8 días nos salvó a los dos y empezó a cambiar todo en días todo fue cambiando, lo que hacíamos, lo que dejamos de hacer, un giro total de locura. El que nos veía creía que nos habíamos vuelto locos, porque dejamos todo lo que hacíamos, empezamos a orar a la iglesia, a leer la Biblia, a querer aprender de esto que habíamos descubierto. Y eso fue en septiembre del 2002. Cumplimos 20 años el año pasado. ¿Aportar tal vez? Quizá como fue tú, como que Sí, fuiste la primera. Bueno, pues en mi caso, nosotros vivimos una vida feliz, humanamente hablando. Feliz. Fausto era dentista, le iba bien. Sara era una niña muy buena, estaba en su escuela, tenemos muchos amigos, teníamos una vida bonita. Pero como a los 40 años por ahí, a mí me entra una búsqueda de algo que yo no sabía qué era. Yo me sentía totalmente vacía, yo me sentía que era quizás malagradecida porque nuestra vida era tan buena. Y yo decía, ¿por qué me siento así? Y era como que algo faltaba, y era una búsqueda. Yo compraba libro tras libro de filósofos de Nueva Era, y me lo leía, y cuando lo leía decía, oye, sí, esto es, pero al día siguiente me sentí igual. Entonces, recuerdo que hablando de eso, con la secretaria de la oficina de Fausto, de la recepcionista, ella había tenido una experiencia similar, y ella me regaló este CD, este cassette de un testimonio. Y un día Fausto se fue a Fort Lauderdale, a una ciudad cercana en la Florida, algo de dental, de un seminario dental. Yo me quedé sola en la casa limpiando, Sara había salido con una amiguita. Y yo puse ese cassette y yo nací de nuevo. El Señor me visitó en mi misma casa, se me reveló, me enseñó que yo era pecadora, que yo necesitaba un Salvador. Y yo sentí que yo nací de nuevo. O sea, yo sentí que a mí me rociaron agua, mi testimonio es muy carismático.
de mi nuevo nacimiento. Amén, amén. Y entonces, cuando Fausto llega en la noche, yo le digo, yo estaba feliz, yo nunca había oído ese término, yo nunca había leído la Biblia, yo nunca había leído la Biblia, éramos católicos nominales, moralistas, al punto de que mi hija iba a una escuela católica, y éramos religiosos, íbamos a la iglesia los domingos, pero no éramos creyentes. Entonces yo no entiendo lo que me había pasado, yo sentí que Dios me visitó, y yo quería ahora, porque mi idea era, yo era tan ignorante en eso, porque no teníamos a nadie creyente alrededor, que yo lo que quería era ir a una iglesia protestante. Yo decía, bueno, no es la católica, tiene que ser entonces que yo soy protestante. Y así llegamos a la iglesia, pero fue así como el Señor nos salvó de una manera muy soberana y que nadie nos predicó. Wow. Yo quiero añadir que no conocíamos a ningún cristiano. Nuestros amigos eran como nosotros, católicos de nombre. Y una vida bastante moralista, como dicen. Sí, ¿no? yo sabía que yo no era un santo, pero éramos gente decente. No estábamos en nada indebido, pero nos gustaba vivir bien, nos gustaba disfrutar, bailar, fiestar, salir, lo que hace la gente que quiere disfrutar. Eso le pasa a ella, y cuando yo llego de ese seminario dental, me la encuentro loca. Porque ahora está hablando, me dice así, a mí me echaron agua y yo soy una nueva versión, siento que soy nueva, yo siento que he entendido todo en la vida. Y dije, imagínate, se me volvió loca la mujer, ¿qué voy a hacer yo ahora con ella? Y pasé la semana así como observándola y viendo a ver qué va a pasar, y nada más que hablaba de Dios y de Cristo y de la Biblia y estas cosas, y dije, ahora me salvé con esta fanática loca, ¿cómo voy a hacer yo? Y así ese domingo siguiente, eso fue un sábado, el domingo sí fuimos a la católica porque era el día siguiente, mi hija cantaba en la iglesia, pero en la semana ella está bien, hablándome, mira, ella jugaba mucho tenis, la compañera de tenis me dijo que hay una iglesia cristiana bíblica cerca, no sé qué, y yo la dejaba hablar a ver si se le pasaba, pero el domingo siguiente dice, voy para esa iglesia, y yo le dije, no, usted no va, usted va para la católica, que Sara va a cantar ahí, y es la iglesia nuestra. Pero no, se sublevó totalmente. Ella era muy sumisa y se sublevó. Y me dijo, no, yo voy a esa, ustedes no vayan a la otra. Yo dije, ya la cosa está seria. Aplicando la Biblia desde el principio. Esto está serio. Amén, así tiene que ser, ¿verdad? Pues nos montamos en el carro los tres, vamos a esa iglesia que yo nunca había visto en mi vida. Mi hija preguntaba, ¿a dónde vamos? Y yo tengo que cantar. Le dije, mira, tu mamá no está bien, no la puedo dejar ir así, alguien tiene que protegerla. Y así nos sentamos en esa iglesia. Yo estaba bravo, yo estaba bien molesto con ella. Yo decía, qué barbaridad, que yo tenga que soportar esto, esta locura de esta mujer. Y ahí empieza a predicar el hombre. El pastor se para, empieza a predicar, y yo ni lo estoy oyendo. Yo estoy dándole vuelta en mi cabeza a lo que voy a hacer con ella, cómo yo voy a resolver este problema. Y de repente, hermano, yo empiezo a sentir como un dolor, un llanto, empiezo a llorar. Y yo no lloraba, yo no me daba ese permiso para nada. Y ahora empiezo a llorar desconsoladamente. Y yo lo que sentía era como que de adentro me decían, ya te descubrimos, ya todo el mundo sabe quién tú eres. Esa máscara que tú te pones y esa apariencia de tipo bien, ya eso se descubrió, mañana salen los periódicos y te van a linchar ahí en la Plaza del Señor. Yo decía, wow, ¿qué es esto? Y entonces miraba las puertas de entrada a ver si venía alguien a buscarme. Fue algo de verdad, algo totalmente sobrenatural y real. Yo no era dado a esas cosas de imaginar cosas ni oír cosas. Yo era muy práctico, muy racional, como mente científica. Es decir, que para mí lo que me estaba pasando era algo anormal totalmente. Y cuando ya acaba todo ahí, salimos, yo estoy creyendo que me dio como un episodio psiquiátrico, como una cosa una paranoia. Una cosa así, una cosa de mi mente. Yo no pensé que era espiritual y mucho menos lo conecté con ella porque ella estaba muy contenta. No pensé que pudiera ser algo similar porque ella estaba feliz. Yo ahora mi vida se me había destruido. Alguien me estaba diciendo que ya mis esfuerzos por aparentar ser quien no era, ya
se habían acabado y ya todo el mundo iba a saber quién yo era de verdad. Y así salimos de ahí. Yo no le dije nada a ella no me vio porque ella estaba loca ahí oyendo y adorando, y mi hija estaba en el medio y yo lloraba hacia acá para que no me vieran. Y ahí me salgo, no le digo nada a ellos, me hago que todo está normal, pero empiezo ahora a ponerle caso a ella y empiezo a oír la cinta que ella oyó. La oí yo ahora escondido y empecé a llorar. Era como que era de mí que hablaba la cinta, era yo, la persona que esa persona estaba hablando. Y empecé a leer un libro que ella compró. Cuando ella salía de la casa, yo me elogiaba, porque yo estaba de la secreta, yo no quería que supieran que me estaba pasando nada. Yo quería que todo el mundo pensara que todo estaba bien, que todo estaba normal. Pero cuando yo leía una página o dos, yo le decía a ella después, mira, es como que estaba en chino el libro y yo entendía todo. Es como que yo no sé chino y el libro está en chino y yo entiendo todo lo que dice el libro. Entonces, al paso de las semanas es que ya yo empiezo como a conectar los puntos. Y yo digo, pero ¿será que es algo similar a lo que a ella le pasó? ¿Será que es algo de Dios? ¿Que no es que yo me volví loco? ¿Será que es algo...? Y cuando volvemos el domingo siguiente, ahí ya, cuando empiezan a predicar, yo siento una llenura y lloraba y me reía y una alegría y una tristeza y ya yo dije, esto es aquí, esto es de aquí, esto es algo que pasa en este lugar, que tiene que ver con lo que a Laura le ha pasado. Y después tuve un momento, que se lo diré luego, un momento de lo que yo le llamo mi momento de Jonás, cuando ya yo entiendo lo que me está pasando y yo le digo a Dios, ay no, yo no quiero esto. Yo tenía una vida muy buena, yo estaba muy contento con lo que yo tenía y lo que yo hacía, y yo no voy a ser de esos hombrecitos que andan con pantalón negro, camisa blanca, una Biblia bajo el brazo los domingos caminando por la calle de casa en casa. No, eso no es para mí. Eso no es para mí. Me acuerdo, eso fue como a las 2 semanas, como cuando ya yo entendí de qué se trataba. Y yo estaba solo en la terraza de mi casa y miré así para el techo y empecé a hablar con él. Y cuando le dije eso así en voz alta, porque no había nadie en la casa, yo le hablé en voz alta. Le dije, eso no es para mí. Yo quiero mi vida como era antes. Inmediatamente hice así, bajé la cabeza. Porque yo temía como que el techo se me iba a caer encima. Es como un niño que le contestó a la mamá mal y que sabe que lo que viene no va a ser bueno. Pues hice así, bajé la cabeza. Y nada pasó. Y ahí tuve mi momento pentecostal. Amén. 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 Tuve mi momento pentecostal cuando de adentro yo sentí como que una voz me dijo, esto es lo que hay, esto es lo que es. ¿Ves? Como yo digo en el momento de Jonás, porque yo iba en contra de Dios y Dios le dice, vaya para allá. Y si no va a la buena, va por ballena. Pues aquí yo sentí enseguida como que él me habló y me dijo, esto es tu vida ahora. Y yo hice así, me quedé tranquilo y le dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Le dije así mismo, ¿qué tengo que hacer? Y ahí todo cambió, absolutamente. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hemos tenido como 20 minutos para pensar. ¿Están pensando qué preguntar? No hay pregunta, todo está claro, no me interesa más nada. Cristian. Ponte de pie, mi hermano. Tú sabes la respuesta de esa pregunta. Tú lo que me quieres poner en el spot. Quería preguntar, ¿en qué momento el Señor los llamó a tocarse en la familia, precisamente en este ministerio tan importante? Así mismo, nosotros entonces, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas, todo cambia y nos mueve a volver a Dominicana. Todo eso estaba pasando en Orlando, Florida, donde ya nosotros vivíamos hacía 15, 20 años. Teníamos nuestra vida hecha ahí y Dios ahora nos mueve a volver a Dominicana sin saber a qué íbamos. Vendí consultorio, casa, carro, todo y nos fuimos para allá como Abraham cuando él le dice, deja tu parentela y ve a un lugar que yo te voy a mandar. Y así hicimos nosotros. Salimos de casi todo lo que teníamos y nos fuimos para allá sin saber a qué íbamos. Ahí caímos en una iglesia donde empezamos a aprender, a estudiar, a servir, a aprender de estas cosas nuevas ya en nuestros 40. Imagínate, no éramos jovencitos. Y en la medida que nos íbamos preparando y equipando y aprendiendo y sirviendo, pues Dios va orquestando las cosas en la que Laura
empieza a ministrar mucho a mujeres jóvenes, a manera de Tito II, la mujer mayor enseñando a muchachas más jóvenes. Ellas mismas la identifican como una madre espiritual y hacen un grupo, Malaura, el grupo de Malaura, y empiezan a... Mientras tanto, yo como pastor, bueno, ya me hacen pastor luego, pero en la medida que voy sirviendo, pues empiezo a entrenarme en consejería y empiezo a dar consejería, Laura también, y empezamos a trabajar con matrimonios, personas separadas, y sin nosotros buscarlo, Dios mismo empieza a preparar el terreno que nos iba a encomendar. Hasta que ya viene el momento en que a Laura le ofrece la posición de directora de Aviva Nuestros Corazones, ya a mí me han ordenado pastor y me asignan el ministerio de vida en familia de la iglesia, que era matrimonios, hombres, mujeres, consejería bíblica y membresía. Entonces ya ellos como que se oficializa esta encomienda. Y de ahí entonces sale Hogar sobre la Roca, que es lo que ya como que nos enfoca de manera ya bien intencional en todo lo que es matrimonio, noviazgo, crianza de hijos y todas esas cosas. No sé si se me olvidó algo. No, lo único que iba a agregar es que a nosotros Dios nos dio como un entendimiento. Sí, gracias. Dios nos mostró que cuando el Evangelio llega a tu vida, tiene un impacto, no solamente en tu eternidad, no tú lo vas a pasar, porque muchas veces la gente se queda ahí, ya yo soy salvo, y ya, ahora voy a la iglesia los domingos, sirvo a la iglesia, pero hay un llamado a que toda tu familia se impacte, la forma como tú haces paternidad, maternidad, como tu matrimonio se debe impactar, y eso como que nos llegó muy al corazón. Nos sentimos como que eso era importante, ese mensaje a las familias. Y viendo sobre todo a las familias desbaratarse en la iglesia, mucha familia quebrantada, mucho divorcio en Santo Domingo, eso nos cargaba. Y eso fue lo que el Señor como que nos mostró, esto es lo que tienen que hacer. Amén. Viendo la necesidad, más bien uno va inclinándose. O sea, así fue que el Señor lo llamó, sí, prácticamente, viendo esa necesidad, sí, viendo las puertas, el Señor soberanamente. Como que sirviendo, el Señor nos encontró. No fue que nosotros dijimos, ay, ¿qué será que el Señor quiere que hagamos? No, nosotros empezamos a servir. Y en ese camino el Señor nos dijo, esto es. Pero algo muy importante es que mientras estamos sirviendo, en base a la necesidad, como el Señor nos va moviendo, Él va poniendo en nuestro corazón un amor, una tendencia hacia eso, nos inclina hacia eso. De manera que ahora empezamos a sentir ese deseo y ese amor por hacer eso, que es lo que confirma tu llamado, es lo que confirma que esa es el área en la que Dios te quiere sirviendo. A uno le da un amor por las naciones y los manda a las Filipinas, a uno le da un amor por la evangelización y lo pone a predicar el evangelio en una plaza. Es algo que Dios le pone en el corazón al creyente para servir al reino en el área que Él lo va a usar. Amén. Sí, justamente como dice la Biblia en Corintios, justamente que todos somos un solo cuerpo, pero cada uno sirve y funciona donde Dios lo ha puesto a funcionar, y conforme va pasando el tiempo y vamos sirviendo al Señor, Él inclina nuestros corazones para servirle donde Él desea que le sirvamos. Yo quisiera darle paso a nuestra hermana. Excelente. Yo vengo de unos padres cubanos santeros, espiritistas. En mi casa se hacían sesiones espirituales mientras yo era niño. Y yo me acuerdo mi hermanita y yo asomarnos por el pasillo así, cuando ya mi papá creía que estábamos durmiendo, y ver humo salir de la sala y oír voces que no eran de ellos. Así que ahí crecimos nosotros. Laura creció en un hogar de una mamá católica muy devota, un papá no creyente e infiel con una segunda familia, así que no teníamos un trasfondo cristiano para nada. Cuando Dios nos salva a Laura primero, un 14 de septiembre del 02, a mí el 22 de septiembre del 02, cuando yo le estoy contando a mi madre santera, ya mi padre había muerto,
que ella tenía sus altares en la casa con todos sus santos y el tabaco y la manzana y todos sus asuntos ahí. Cuando yo le estoy contando un tiempo después a ella nuestro testimonio de conversión, ella me mira así, oye durante 1 hora y media lo que le estoy diciendo, nos despedimos y cuando vuelvo a la semana a visitarla, había tumbado todos sus altares y lo había botado. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Me dijo, no, cuando tú te fuiste de aquí, algo me dijo de adentro, eso es del diablo, sácalo de aquí. Esa mujer tenía 78 años y esa había sido su religión toda la vida. Ella viajaba en la maleta con un San Lázaro dentro de la maleta y te hacía despojos, era una sacerdotisa satánica, es lo que ella era. Y oyendo mi testimonio, el Señor la salva. A los 2 años de nuestra conversión, nuestra hija, que era una religiosita católica, yo creía que iba a ser monja. Yo le decía, Laura, no me gusta, tenemos una sola hija y no va a salir monja, ni nieto vamos a tener. Pues de ahí, a los 2 años, ya estando en Dominicana, el Señor hace una obra en ella. Ella era muy buena niña, muy obediente, pero no era salva. Y ella lo sabía. El Señor la visita en un tiempo que ella está leyendo la Biblia, estaba haciendo algo en su habitación, y el Espíritu Santo la hace nacer de nuevo. Y eso fue a sus 15, tiene 34 ya, y ha servido al Señor todos estos años cantando solo canciones cristianas y como un testimonio de una mujer generada. Sin embargo, yo tengo un hermano y 4 hermanas. Laura tenía una hermana y 2 hermanos, más 2 hermanos, primo hermanos que eran como hermanos. Ninguno de esos ha recibido al Señor. Mis hermanos y hermanas son todos o católico nominal o ateo, no les interesa la religión. Y del lado de ella, ninguno de ellos tampoco ha. Y como pasa y como la palabra nos advierte, va a haber una separación, porque cuando ahora a nosotros nos pasa esto y empezamos a compartirlo con ellos, ay, pobrecito Fausto y Laura, pobrecito, se metieron a religiosos, tan inteligentes que se veían. ¿Qué les pasó a los pobres? ¡Qué desperdicio! ¡Wow! Entonces algunos nos ven con pena, algunos no nos quieren ver, algunos no nos hacen caso y oramos por ellos, por su salvación. Pero fíjate, a nosotros fue así una cadena rápida en poco tiempo. Y nosotros tenemos 20 años orando por ellos y el Señor nos ha tocado. ¿Qué nos toca hacer? Seguir orando. Porque solo Dios sabe quiénes de ellos han sido elegidos para salvación. Como nosotros no lo sabemos, nos toca interceder ante el trono de la gracia que nos salvó. A ver si Dios en su misericordia nos toca a alguno de ellos. No sé si tú tienes algo más. Sí, de todas maneras no falta, ¿verdad? Que siempre podamos, cuando tengamos oportunidad de compartir a nuestras familias el Evangelio, siempre es necesario. Claro. Y yo sé que, como decían los hermanos, yo sé que es así igualmente, que no solo el testimonio es suficiente, porque la Biblia no nos llama a solo contar nuestro testimonio, sino que nos llama más bien a predicar el Evangelio, porque la gente es salva no por el testimonio suyo, sino porque usted le predique el Evangelio. Ahora eso debe ir ligado obviamente a una vida que es coherente con el Evangelio. Amén. Así que no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Y no olvidemos, porque a veces diferenciamos las dos cosas como si no fueran dos cosas diferentes. Tu testimonio es el Evangelio, en el sentido de que tu salvación es el fruto del Evangelio, de la obra de gracia de Dios en tu vida. Porque a veces decimos, no, creemos que yo tengo que conocer el Evangelio bien para poderlo predicar a alguien y memorizarme algo y entonces no me atrevo porque va y no me sale bien. No, tú cuentas tu historia. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira, yo era este hombre, mira lo que Dios ha hecho. Y ahí metes el Evangelio, metes textos, metes la palabra de Dios que apoya eso que ha pasado. No es una historia que tú le estás contando a nadie. Déjame contarte una historia, no. Esta es la historia de Dios en mi vida. Mira cómo Dios ha obrado en mi vida. O una historia inventada que uno no conoce. Exacto. Es una historia cubierta, revestida del Evangelio. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta? Por ahí veo algunas manos levantadas. No se peleen. Yo creo que no les interesa mucho, pastor. Yo creo que no está muy interesado. Vicente, dime, mi hermano. En Orlando, Florida. Claro, ¿qué sintieron en el momento cuando tomaron el
Sí, muy bueno. Mira el tiempo que tomó, hermano. El Señor nos salva en septiembre del 2. Ya en el 3, en diciembre del 2, con mi hija estando a mitad del año escolar, queríamos irnos para Santo Domingo, porque sentimos como que Dios nos estaba llevando para allá. Y yo me acuerdo que di un viaje de un fin de semana largo para explorar el territorio, como los espías, cuando van a Jericó, que van a explorar a ver cómo está la cosa. Yo di ese viajecito, sentí confirmación del Señor, y el plan era irnos en diciembre. Pero mi hija estaba a mitad de año escolar, el consultorio no se me había vendido, la casa no se me había vendido, y entendimos que el Señor nos estaba diciendo, no hay que correr tampoco. Pues en julio siguiente, de septiembre del 2 a julio del 3, el 5 de julio del 2003, estábamos volando de Orlando a Santo Domingo. Conseguimos vender el consultorio dental, la casa se quedó sin vender, se vendió al mes. Ya teniendo un mes en Santo Domingo, la casa se vende. Y mi hija acabó su año escolar en mayo, junio, y empezó allá en septiembre del 2003. ¿Entiende algo? Nosotros fuimos tan trastornados por esto que nos pasó, que literalmente el que nos miraba de afuera pensaría que estábamos locos, porque no estábamos tomando decisiones intelectualmente racionales. Estábamos literalmente siguiendo algo que el Señor puso en nuestros corazones y que confirmaba el uno con el otro. Nunca uno dijo, no, eso no. Los dos estábamos en la misma página. Y cuando venían la gente y nos decían, no, no lo hagan, están locos, Dominicana está terrible, ¿cómo tú vas a dejar tu consulta, tu trabajo de 15 años? Todo, exacto, estás yendo para atrás. Nosotros sentíamos seguridad de que eso es lo que nos estaba pidiendo. Saladín fue uno que nos fue a visitar en diciembre y nos decía, pero tú puedes ser cristiano aquí. ¿Cuál es el problema en ser cristiano aquí? Mira todo lo que tú tienes aquí, porque tú tienes que ir. Pero es que estábamos en un primer amor, estábamos en una euforia espiritual, que hacíamos lo que entendíamos que el Señor, y fue así dimos pasos en fe. Salimos de todo, llegamos allá nuevos sin nada. Yo abrí mi consultorio en septiembre del 3 con 0 pacientes en el libro de cita. Yo invertí mi dinero en mi nueva consulta, que es lo que yo sabía hacer. Y abrí mi puerta ese lunes y no había ni una persona en el libro ni en la consulta. Y ahí me senté a esperar. Y es como que el Señor me había dicho, yo voy a traer a la gente, no te preocupes. Y creíamos todo lo que Él nos decía. Todo lo que Él nos decía. Y la gente nos decía, no, pero mira, búscate un experto en publicidad para que te promocione el consultorio. Y el Señor me decía, yo te voy a promocionar el consultorio. Y así fue todo. Todo iba pasando de una manera, mira, ya han pasado 20 años y uno se le olvida. Sí. Yo quisiera como recordarme esto más frecuentemente, porque de verdad, hoy no vivimos así, fíjate. Hoy ya hemos encontrado como un plató, una comodidad en hacer lo que hacemos, que ya venimos haciendo hace muchos años, y mi oración, mi clamor al Señor, Señor, llévame de nuevo a ese tiempo, donde la gente nos hablaba y le decíamos, cállate, que yo estoy oyendo a Dios. ¿Ves? Y sí, parecíamos locos, pero no estábamos locos, estábamos siendo obedientes. Pero ante los que observaban, como las cosas que se hacían eran contracorriente, parecía que estábamos locos, pero veíamos cómo Dios iba confirmando cada paso que dábamos. Y cómo eran testimonios, era material de testimonio. Y cuando contábamos lo que Dios nos mostraba y hacía, la gente decía, wow. Tú ves esos pastores de IBCJ que ustedes oyen ahora en las redes, ahí fue que caímos. Y ellos oían las cosas y se quedaban, wow. Porque eran, de verdad, ojalá todos viviéramos así todo el tiempo hasta que llegáramos a la presencia del Señor. Que mirando atrás, ahora uno puede entender que Dios tiene un plan que nosotros desconocíamos. Y ahora mirando atrás, vemos cómo todo empezó a vivir en nuestros corazones, sobre la roca. Nosotros llegamos a la IBI, a la iglesia donde finalmente terminamos, el mismo día que llegó la familia de Jonathan. Y Sara y Jonathan se conocen en la iglesia y empiezan juntos en el equipo de alabanza. Entonces, ver lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. O sea, todo eso por un paso de obediencia que nosotros tuvimos. Que no entendíamos ni por qué lo estábamos haciendo, sino que Dios nos mandó a hacer. Entonces, efectivamente, lo que dice Fausto,
esa es la vida que Dios quiere que vivamos, una vida de fe. Amén, sí. A modo de testimonio, así breve, en una ocasión yo estaba pensando de manera revolucionaria igualmente como el pastor, y le comento la idea, le digo, pastor, tengo mucho deseo de volver a España, porque aquí entre los hermanos Francia me tenía, entonces yo tenía todo el deseo de volver a España, era como la tierra que yo amo y yo quería volver. Y le digo, y le comento la idea, le digo, pastor, ¿sabe qué? Quiero volver a España, no sé qué le parece a usted, cómo lo ve, si le puede aconsejar. Y me dice, bueno, ¿y por qué no vas? Le digo, no, es que estoy primero esperando a ver si me compro una casa, usted sabe que tengo que comprar una casa y luego buscar un trabajo y luego todas esas cosas que uno tiene que ir prudentemente, no puedo irme así a lo loco. Dice, entonces, ya no es Dios el proveedor, ahora eres tú el proveedor, ya no es Dios el proveedor. Le digo, no, sí, Dios es el proveedor, obvio, que tengo que buscarme una casa donde yo voy a vivir. Pero es que tú crees que tú eres el que te buscas casa, o sea, aquí el que hace todo eres tú, no es Dios. O sea, tú vives ¿por qué? ¿Por Carlos o por fe? Y comenzó a confrontarme de tal manera que yo al final, cuando terminé de conversar con el pastor, le digo, tienes razón. Y voy y le digo, David, si un día tenemos que irnos, nos vamos por fe. Pero, ¿qué es lo que hace uno primeramente? Planifica todo, ¿verdad? ¿Dónde va a ir? Si compra casa, ¿qué es lo que va a hacer? Muchas veces actuamos más por nuestro pensamiento, nuestra racionalidad y no por fe. Y a veces uno toma decisiones, como decía el pastor, que a la gente le parecen una locura. Y yo lo digo por experiencia propia. Hace 5 años nosotros tomamos una decisión por fe, creyéndole a Dios. Y hay mucha gente que está aquí en medio nuestro, incluidos mis suegros y mis padres, que nos dijeron, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Ustedes están locos. ¿Qué les pasó de la noche a la mañana? Ustedes están locos. Y a nosotros 6 nos decían lo mismo, ustedes están locos. Pero tomamos una decisión que fue tan trascendental y Dios es tan soberano como orquestar la vida de mi hermano, que justamente ahí fue que inició Hogar sobre la Roca, ahí fue que inició el Ministerio de la Biblia en español, ahí fue que Jonathan y Sara se conocieron y hoy cantamos muchas de sus canciones que son una gran bendición para la iglesia. Y asimismo, hoy día, Dios soberanamente ha orquestado que nuestros hermanos estén aquí en medio nuestro por medio justamente de haber orquestado esa decisión que un día tomamos nosotros hace 5 años. Amén. Y así es Dios. Amén. Pero en un principio parece una locura, pero lo que parece una locura para el hombre es una bendición para los que obedecemos. Amén. Nosotros decimos locura, pero Dios le llama fe. Nosotros llegamos a Dominicana el 5 de julio del 3, sin casa, sin trabajo. Nos metimos en un cuartico de un hermano de ella, de un bungalú que tenía en su casa, y ahí llegar a ver. Pero tú sabes la diferencia cuál es, que cuando yo me muevo así, nosotros no hicimos eso porque lo queríamos o porque se nos metió es porque sentíamos que el Señor nos estaba guiando en esa dirección. Porque una cosa es hacer una cosa por locura, por antojo, porque yo quiero, y otra cosa es tener la convicción de que Dios me está guiando a hacer algo y que yo ahora no me le avanzo a Él. Yo espero en Él y Él me va guiando. Cuando ahora tú llegas allá y te aparece el apartamento, y te aparece el local del consultorio sin tú, y te lo ofrece alguien sin tú saber ni siquiera que eso existía. Y tú empiezas a ver las cosas que Dios va abriendo, las oportunidades. Ahora tú cuentas de las hazañas y de las señales de Dios, de las cosas que ha hecho. Eso asombra a los que escuchan y afirman tu fe, afianzan tu fe. Porque claro, cuando yo voy primero y voy, alquilo el apartamento, alquilo el local del consultorio, hablo con los contratistas. Sí, Dios me ayudó, pero yo estaba haciendo todas estas cosas. Pero cuando yo sé que yo no tengo nada de eso y Dios me dice, ve allá que yo te espero a aquel lado. Y ahora tú ves cómo Él va abriendo puertas y facilitando las cosas. Ahora no hay duda de quién fue el que lo hizo. Y eso es lo que le da la gloria a Él, aumenta tu fe y da testimonio a los que están presenciando esas cosas. Amén. Gloria a Dios, sin duda alguna, hermanos. Hermanos míos, yo sé que están cansados, que quieren ir a descansar, ¿verdad o no? Sí, exactamente. Ya yo los veo sus caras también. Y sí, es un buen momento, hemos pasado un buen momento. Hemos tenido la oportunidad también de conocerles un poquito más de cerca. Y así también podemos familiarizarnos un poquito. Así que mañana sé que nos espera una jornada larga y por lo tanto, pues sí es momento de irse a descansar. Y yo quisiera que me acompañen en una oración para que podamos terminar. ¿Qué les parece? Si oramos. Voy a pedirle a mi suegro si puede orar, por favor, para que nos despida.
Padre bueno, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos brindas, Señor, de estar aquí en este local, Señor, compartiendo con nuestro pastor Fausto y su esposa, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Gracias también, Señor, porque tú nos trajiste con bien hasta este local, Señor, hasta este campamento, Señor. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Y que en esta noche, Señor, tú seas guardando nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Y que si el día de mañana es tu voluntad levantarnos, Señor, lo primero que hagamos es agradecerte por tus misericordias, Señor, por tus bondades, Señor, por tu fidelidad, Padre. Te damos gracias, Señor, como iglesia. Te pedimos, Señor, que seas tú cuidando nuestras vidas, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén.